por venir y estar con nosotros esta Por favor, mañana. un gusto. Bueno, conocíamos los datos, 4% en lo que fue el último mes, por ahí algunos prevén que baje un poco más en los próximos meses, pero a raíz de los aumentos que va a haber, no sé si va a ser posible. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo ven? Bueno, o sea, a nivel nacional, bueno, julio fue 4%, como lo mencionabas, el dato más bajo del año, eso es un poco lo que el gobierno celebraba. Sin embargo, todavía estamos lejos de pensar que estamos llegando a un piso estable, es Ujú. decir, todavía hay algunos factores que llevan a pensar de que puede haber algunos pequeños saltos, no demasiado bruscos, pero sí que no haya una consolidación o mejor dicho, una estabilización de un número que esté incluso por debajo del 4 como Ujú. quizás algunos que son un poco más optimistas lo ven así. Todavía quedan ajustes en materia de actualización de precios, de Sí. lo que se llama la corrección en algunos segmentos de precios, sobre todo los regulados, y obviamente que también estamos sujetos a diferentes factores que son incluso estacionales. Pensemos que, por ejemplo, a ver, verduras viene con un incremento medio importante el último tiempo por las heladas que Ujú. tuvimos en este último tiempo. Después vamos a tener seguramente otros factores vinculados a la prenda de vestir que vienen un poco también retrasadas. Digamos, aumentos que van más allá de los que son las tarifas, ¿no? Que también son otro Sí. punto importante que todavía resta por actualizar, combustible mismo. Y también hay que estar expectante más allá de que el gobierno ya por tercera o cuarta vez en los últimos días eh, avisó de alguna manera que no iba a devaluar. Ujú. Estamos en un escenario en donde primero te lo pide el FMI, entonces ya te ejerce una presión política. Y en segundo lugar, cuando uno mira el valor del dólar hoy, está muy retrasado luego de la brusca devaluación de diciembre. Ujú. Si el gobierno decide devaluar, lo más probable es que no sea una devaluación tan fuerte como la que fue en diciembre, pero aún con una devaluación relativamente chica, estamos ante la posibilidad obviamente una disparada de precios, ¿no? Esto por un lado. Y en segundo lugar, también lo que el gobierno está pensando es, que lo plantea casi como un desafío, es, Ujú. bueno, tenemos una inflación que está en la baja con una economía planchada. Es decir, Sí, ¿cómo una reactivar? parte, claro, una parte de la explicación de por qué la inflación llegó a estos niveles tiene que ver con un parate en la actividad económica. Ahora, en el manual de economía lo que te Ujú. muestra, incluso en la historia de la economía, lo que te muestra es que cuando la actividad comienza a repuntar, también por mayor demanda incluso, también los precios sufren hay algún tipo de aceleración Ujú. que muchas veces es contenida, pero tenés el riesgo latente que eso ocurra. Entonces, pensemos por ejemplo lo que ocurrió acá en el 2020. Mm. El primer año de Alberto, la inflación fue menor al último año de Macri, Sí. que se celebró. Ahora, estuviste 6 meses sin precio por Ujú. pandemia. Cuando arrancó la recuperación de la economía, también te empezó a tener un problema inflacionario. Entonces, en la medida que la actividad económica empieza a mostrar signos de recuperación y comience a tener mayor velocidad, también tenés el desafío de cómo contener los precios de esa manera, ¿no? Aún así, el resultado global es bueno, Ujú. obviamente, no estamos pasando, llegando a De un, 25 en diciembre a hoy a exacto, a 4 un hay una promediando un diferencia. 4. Si el mes que viene da 5, Ujú. no hay que tomarlo como un fracaso en el plan antiinflacionario, pero tampoco hay que ser, o mejor dicho, no hay que pensar que a partir de todo es para abajo. Ujú. Bajar la inflación del 25 al 8, 7, 6 es mucho más fácil que bajarla del 4 al 2, por ejemplo. Ujú. Bueno, algunos rubros nos decían que recién están reactivando ahora en el mes de agosto. Vamos a ver también cómo va a repercutir esto en el mes de septiembre. Sí, obviamente, hay sectores de la economía que, sobre todo los que están vinculados al consumo directo Ujú. y al consumo que está atado a la capacidad de compra de la gente, obviamente que mostraron un comportamiento mucho más contractivo que otros rubros que quizás están más atados a regulaciones y demás. A ver, no es lo mismo cómo una prepaga o cómo telefonía celular te va incrementando tarifa Sí. a cómo lo hace el arroz y el fideo. Ujú. Obviamente que los factores que determinan las subas o no son distintos. Entonces, a medida que haya recuperación, que haya reactivación, bueno, hay que ver cómo responden los precios a ese momento. Pero, como te decía, si bien la situación hoy es buena en la comparación Ujú. con meses previos, todavía quedan cosas por corregir, quedan cosas por ajustar. La macro sigue estando bastante vulnerable, bastante débil a factores internos y también a factores externos. Entonces hay que todavía trabajar con mucha delicadeza, con bisturí de cirujano, digamos, la cuestión para que no se te vaya de las manos y poder estabilizarlo en números medianamente deseados para la economía argentina, que es justamente un 4 o 3%, estabilizarlo en ese nivel. Obviamente que no es lo ideal
A ver, estamos hablando, 4% de inflación fue un logro cuando países hermanos en la región tienen 4% anual. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, estamos lejos de eso, pero por lo menos hay un camino que tiende a eso y el desafío es sostenerlo aún con una economía en recuperación cuando empecemos a ver la recuperación. Lo que preocupó también son los datos del gran resistencia, ¿no? 79% de lo que es la pobreza. ¿Cómo estamos ante esta situación y cuáles aquí enfocados en lo que es la provincia de Chaco? Bueno, a ver, esos datos corresponden al primer trimestre del año. Son datos que, si bien no son oficiales, surgen de datos oficiales. Lo estimó la UCA, lo estimó la Universidad de ITEL incluso y otras entidades. Es una foto muy particular. El INDEC Sí. lo que lo toma es una medición semestral, como para ver un poco más la película del acontecer económico. Esta foto es puntual. Creemos, por lo menos por alguna proyección que podemos llegar a hacer, que cuando se conozca el dato oficial del primer semestre del año, que se va a hacer el mes que viene en septiembre, el número pueda estar un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque los primeros 3 meses del año, que marcó ese 79% de pobreza, fueron los 3 peores meses en casi décadas, por decirlo, ¿no? Inflación en doble dígito, el salario completamente congelado, la actividad que se derrumbó y demás. Si bien no es que vemos mejoras, lo que vimos fue cierta estabilización en la caída, es decir, la inflación empezó a tener crecimientos mucho menores de los que los meses previos, los derrumbes que hubo en la economía no fueron tan bruscos como lo del primer trimestre, perdón. Entonces puede ser que el número esté un poquito más abajo. Aún con eso, si hablamos de 79, 75, 70, es catastrófico. Eso desde el vamos. Ya el dato que tuvo resistencia al final del 2023, el dato oficial, que fue 65, ya era catastrófico. A veces es complicado analizarlo si querés hacer una combinación política, social y económica del dato, porque si nosotros vienen y nos cuentan que en una provincia de un país que no conocemos hay 80% de pobres, uno piensa en estallido social. Y la verdad que estamos lejos de eso, por diferentes razones, hasta culturales quizás. Pero bueno, el desafío va a estar en bajar eso. En términos de ingresos en la provincia del Chaco en el primer trimestre, que es como comparándolo con el dato de pobreza, tuvo caídas importantes, no tanto en el sector formal, en el privado formal, que tuvo una caída pero bastante menor al promedio nacional, pero sí lo que vemos es que el sector informal está altamente desprotegido, sobre todo aquellas personas, ni siquiera que son trabajadores informales, en una relación de dependencia ya encubierta, ¿no? Sino aquellos que viven